En una celda ateniense, excavada en la roca de la colina Pnyx, reina la penumbra. Afuera ruge la ciudad, viviendo su vida cotidiana, pero aquí, tras estos muros toscos, el tiempo parece haberse detenido. Un hombre que ha cumplido 70 años se prepara para recibir la muerte. A su alrededor se han reunido amigos y discípulos, muchos de los cuales no pueden contener el llanto. El condenado podría haber escapado. Los guardias estaban sobornados, un barco estaba listo y amigos influyentes en otras ciudades de Grecia habrían considerado un honor recibirlo. Podría haberse retractado de sus palabras en el juicio, prometer guardar silencio y terminar sus días en calma. Pero en lugar de eso, toma con tranquilidad la copa de veneno, la cicuta. Su mano no tiembla y en su rostro se dibuja una leve sonrisa, casi imperceptible. Este hombre demostró que la verdad, para él, valía más que la propia existencia. Se llamaba Sócrates. Su muerte se convirtió en el terremoto que cambió para siempre el paisaje del pensamiento europeo, y él mismo pasó de ser el simple hijo de un cantero al pensador más peligroso de su tiempo. Si les interesan las historias honestas sobre personas cuya voluntad resultó ser más dura que la piedra, suscríbanse al canal, activen las notificaciones y califiquen este episodio. La historia que comenzamos a narrar tiene su origen en el año 469 a.C. Era un tiempo en el que Atenas vivía su máximo esplendor, una época que los historiadores llamarían más tarde el siglo de oro de Pericles. La ciudad, resurgida de las cenizas tras las devastadoras guerras médicas, se transformaba en el centro de civilización de todo el Mediterráneo. Fue en estos años cuando en la Acrópolis se erigían templos majestuosos. Los escultores tallaban en mármol los cuerpos ideales de los dioses y en la plaza de la ciudad, el ágora, se decidían los destinos de la democracia. El aire estaba impregnado de olor a mar, aceite de oliva y polvo fresco de mármol. En este caldero burbujeante de cultura, política y arte, en el demo de Alopece, situado al sur de las murallas de Atenas, nació un niño en la familia de un ciudadano acomodado. El padre del niño se llamaba Sofronisco. Era un hombre respetado, un maestro de su oficio, escultor y cántero. En aquellos tiempos esta profesión exigía no solo fuerza física, sino también un fino gusto artístico y conocimientos de geometría. Sofronisco pertenecía a la tribu de Antíoquide y, por lo que parece, era un hombre de recursos. La familia poseía una casa y, posiblemente, una pequeña parcela de tierra, lo que les permitía llevar una vida digna como ciudadanos de la polis. La madre del recién nacido se llamaba Fenareta. Era una mujer estricta y experimentada, dedicada al arte de la partería. La profesión de partera en la antigua Grecia era honorable y sagrada. Se creía que las mujeres que ayudaban a una nueva vida a llegar a este mundo poseían una conexión especial con la diosa Artemisa. Más tarde, Sócrates recordaría a menudo el oficio de su madre, encontrando en él una profunda metáfora para su propia actividad. Pero en el momento de su nacimiento, el papel de Fenareta era totalmente terrenal y práctico. Sin embargo, las circunstancias de la llegada de Sócrates al mundo estuvieron envueltas en un presagio sombrío. Según los testimonios conservados, nació el sexto día del mes de Targelión. En el calendario moderno, esto corresponde a finales de mayo o principios de junio. Para los atenienses, este día tenía un significado dual e inquietante. Por un lado, era el cumpleaños de la diosa Artemisa, hermana de Apolo, protectora de la casa y de todo lo vivo. Pero por otro lado, el día 6 de Targelión se consideraba en el calendario ateniense un día impuro, peligroso y que requería una purificación ritual especial. Precisamente ese día tenía lugar en Atenas un rito antiguo y macabro, destinado a limpiar la ciudad de la inmundicia acumulada durante el año. Este rito se llamaba fármacos. Su esencia consistía en que la ciudad elegía a dos personas, un hombre y una mujer, que se convertían en símbolos vivos de todas las desgracias, pecados e impurezas de la comunidad. Generalmente para este papel se elegía a los habitantes más deformes, mendigos o criminales, aquellos a quienes la sociedad rechazaba. Se les llamaba fármacos, que en griego antiguo significa remedio curativo o víctima expiatoria. A estos desdichados los llevaban por las calles de la ciudad. Los alimentaban a expensas del erario público, los adornaban con guirnaldas de higos y luego, bajo los abucheos de la multitud, los expulsaban más allá de los límites de la polis. En tiempos más antiguos y crueles, los lapidaban o los arrojaban desde un acantilado, sacrificándolos por el bienestar del resto de los ciudadanos.
Nacer en tal día se consideraba un mal augurio. El bebé, llegado al mundo bajo los sonidos de la expulsión ritual de las víctimas, parecía marcado por el propio destino con el sello del rechazo. Los vecinos supersticiosos podían susurrar que el niño nacido en el día de la purificación podría convertirse él mismo en aquel a quien la ciudad un día sacrificaría por su tranquilidad. La vida del pequeño Sócrates, desde sus primeros alientos, pendía del hilo de la opinión pública y los prejuicios religiosos. Para el hombre antiguo, cuya vida estaba atravesada por presagios y la voluntad de los dioses, tal coincidencia no podía ser una simple casualidad. Era una advertencia. Pero Sofronisco y Fenareta no rechazaron al niño, lo aceptaron y lo criaron, a pesar de las sombras lúgubres que se cernían sobre la fecha de su nacimiento. El propio Sócrates, al crecer, nunca ocultó el día de su nacimiento. Es más, existe la opinión de que veía en ello una profunda ironía. Toda su vida se dedicó a purificar las mentes de sus conciudadanos de la inmundicia de la ignorancia y las falsas opiniones, tal como la ciudad se purificaba del mal en el día de su cumpleaños. Pero el destino, como siguiendo el guión de una tragedia antigua, cerró el círculo. El hombre nacido el día de la expulsión del Fármacos, al final de su vida, fue designado por la ciudad para el papel de víctima necesaria para restaurar la calma en el Estado. De la primera infancia de Sócrates se sabe poco, pero incluso los escasos hechos que han llegado hasta nosotros dibujan el retrato de un niño inusual, que se salía de los marcos habituales. La apariencia de Sócrates desde pequeño distaba mucho de los ideales de belleza antiguos. Los griegos adoraban la armonía del cuerpo y el rostro, pero el joven Sócrates poseía una nariz ancha y chata, con fosas nasales dilatadas, ojos saltones demasiado separados y labios grandes y carnosos. En una sociedad donde la belleza exterior se consideraba un reflejo de la virtud interior, un principio conocido como kalokagatía, tal aspecto podría haber sido motivo de burlas y aislamiento. Pero Sócrates poseía una fuerza de carácter que hacía que quienes lo rodeaban olvidaran su apariencia tras solo unos minutos de conversación. El niño creció en una casa donde se valoraba el trabajo. El sonido del martillo golpeando el cincel y el chirrido de la piedra eran el fondo habitual de su infancia. Sofronisco esperaba que su hijo siguiera sus pasos. El oficio de cantero en Atenas era demandado y rentable. La ciudad estaba en plena construcción. Pericles había desplegado un programa masivo de reconstrucción de los templos destruidos por los persas, y las manos cualificadas de un escultor valían su peso en oro. Sócrates, indudablemente, recibió las habilidades básicas para trabajar la piedra. Las leyendas posteriores le atribuyen la autoría de un grupo escultórico de las Tres Gracias, las diosas de la alegría y el encanto de la vida, que durante mucho tiempo estuvo a la entrada de la Acrópolis. Si esto es cierto, entonces Sócrates no era un simple artesano, sino un artista talentoso, capaz de infundir vida al mármol frío. Esta importante aclaración destruye la imagen de Sócrates como un hombre alejado del mundo real. Conocía el valor del trabajo físico, conocía la resistencia del material y la alegría de crear formas. Sin embargo, ya en la infancia se manifestó en él un rasgo que preocupaba a sus padres mucho más que su apariencia o su elección de profesión. Era una curiosidad insaciable, casi enfermiza, y una pasión por las discusiones. En la educación griega tradicional, la obediencia y el respeto a los mayores ocupaban el primer lugar. El niño debía escuchar y memorizar, no preguntar y dudar. Sócrates, por el contrario, parecía incapaz de aceptar nada por fe. Hacía preguntas que dejaban a los adultos en un callejón sin salida. ¿Por qué hacemos esto así? ¿Qué es la justicia? ¿Cómo sabemos que los dioses quieren exactamente esto? La Atenas de aquel tiempo era el lugar ideal para un niño así. La ciudad era una escuela al aire libre. En cada esquina, en cada palestra y gimnasio, había conversaciones. Aquí acudían sabios de todo el mundo griego, filósofos de la naturaleza, jonios que estudiaban la naturaleza del cosmos, matemáticos itálicos seguidores de Pitágoras, y los primeros sofistas, maestros de la elocuencia que cobraban enormes sumas de dinero por lecciones de persuasión. El joven Sócrates absorbía esta atmósfera como una esponja. Crecía en un mundo donde la palabra era un arma y el pensamiento, una herramienta de conocimiento. Su familia, siendo lo suficientemente acomodada, pudo permitirle recibir una buena educación tradicional. Estudió gramática, lectura, escritura, memorizó los poemas de Homero y Hesíodo.
La preparación musical y gimnástica también eran parte obligatoria de la educación de un ciudadano ateniense. El cuerpo debía ser fuerte y el alma afinada hacia la armonía, pero el programa estándar le resultaba insuficiente. Ya en su juventud comenzó a buscar a aquellos que pudieran explicarle la estructura del universo no a través de mitos, sino a través de la razón. No le satisfacían las historias de que el trueno era la ira de Zeus, o que el cambio de estaciones era el luto de Deméter. Quería saber las causas, quería llegar a la raíz de las cosas. Este anhelo lo llevaría más tarde a las mejores mentes de la época, pero el inicio de este camino se marcó en el taller de su padre, entre el polvo de mármol, y en las calles de Alopece, donde un niño extraño con ojos de toro importunaba a los transeúntes con preguntas incómodas. Es importante entender que Sócrates no fue un científico de gabinete ni un ermitaño. Su biografía, que desplegaremos ante ustedes, está llena de actividad física y participación en la vida de la ciudad. Fue un ciudadano en el sentido pleno de la palabra. En el futuro tendría que ponerse la pesada armadura de bronce, tomar el escudo y la lanza, y formar en la falange para defender a Atenas de los enemigos. Pasaría por campañas agotadoras, dormiría sobre la tierra desnuda, soportaría frío y hambre, y en estas pruebas demostraría no ser menos que en las batallas intelectuales. Sócrates es soldado, filósofo, escultor y maestro en una sola persona. Un hombre íntegro e increíblemente complejo. El nacimiento en el día impuro de Targelión, el trabajo con la piedra que exige paciencia y precisión, y el burbujeante entorno intelectual de la Atenas democrática. He aquí los tres componentes con los que comenzó a formarse el carácter del futuro filósofo. El destino le dio un comienzo extraño. Nació cuando la ciudad se purificaba del mal, y murió cuando la ciudad decidió purificarse de él. Pero entre esos dos puntos transcurrió una vida de 70 años, una vida saturada por la búsqueda de la verdad, que resultó ser para él más importante que el propio aliento. Por ahora es solo el hijo de un cantero y una partera, corriendo por las calles polvorientas de Atenas. Pero las semillas sembradas en su alma ya comienzan a brotar. Por delante le esperan encuentros con los más grandes pensadores, guerras sangrientas, el amor y el odio de la multitud, y finalmente aquel mismo juicio que hará su nombre inmortal. Para entender cómo se formó exactamente su método único de pensamiento, necesitamos mirar a aquellos que se convirtieron en sus mentores, pues ni siquiera un genio surge de la nada. En la siguiente parte de nuestro relato descubriremos con quién estudió aquel a quien más tarde llamarían el más sabio de los helenos, y qué ideas encendieron en él ese fuego interior que ni siquiera la copa de veneno pudo apagar. A los 20 años, cuando la redondez juvenil dio paso a una musculatura firme y la torpeza cedió ante movimientos seguros, Sócrates ya no podía conformarse solo con el trabajo en el taller de su padre. La Atenas de mediados del siglo V a.C. representaba un fenómeno único en la historia de la humanidad. Era una ciudad a donde, como abejas a la miel, acudían las mentes más brillantes del Mediterráneo. Aquí, en las estrechas callejuelas polvorientas y en los pórticos frescos, se podía encontrar a personas que reescribían las leyes del universo sin tocarlas con las manos, usando solo la fuerza de su propio pensamiento. El joven Sócrates, impulsado por un hambre insaciable de conocimiento que más tarde llamarían eros filosófico, se zambulló de cabeza en este torbellino intelectual. Gastaba sus últimos dracmas no en vino o diversiones, sino en rollos de papiro y en la oportunidad de escuchar a quienes prometían explicar la estructura del universo. Su educación no fue sistemática en el sentido moderno. No había universidades con cátedras y diplomas. Fue un camino de aprendizaje personal, de búsqueda y diálogos infinitos, y fue precisamente este camino el que formó al Sócrates que conocemos. La primera y quizás la conmoción más importante para su mente joven fue el encuentro con las ideas de Anaxágoras de Clasómenas. Este pensador llegó a Atenas por invitación del propio Pericles y se convirtió en amigo cercano del gobernante. Anaxágoras era un revolucionario del espíritu. Antes de él, el mundo se explicaba por la voluntad de los dioses. El sol salía porque así lo ordenaba Helios, y la tierra temblaba por la ira de Poseidón. Anaxágoras, en cambio, se atrevió a declarar que los dioses no tenían nada que ver. Enseñaba que el universo está compuesto de partículas diminutas, homeomerías, y que todo es gobernado no por la voluntad caprichosa de los olímpicos, sino por un nous impersonal y todopoderoso, la mente universal. Para Sócrates esto fue una revelación.
La idea de que la mente gobierna el mundo parecía increíblemente atractiva. Prometía orden, lógica y sentido. Sócrates leía con avidez el tratado de Anaxágoras sobre la naturaleza, intentando encontrar allí respuestas a sus preguntas. Anaxágoras afirmaba cosas que en aquellos tiempos rayaban en la locura y el sacrilegio. Decía que el sol no es una deidad, sino una masa de piedra incandescente, de tamaño mayor que todo el Peloponeso, y que la luna es tierra en la que hay colinas y barrancos. Estas afirmaciones llevarían más tarde, en el año 432 a.C., a Anaxágoras a un juicio por impiedad y al exilio, pero por ahora solo avivaban el fuego en la mente del joven cantero. Sin embargo, pronto Sócrates sufrió una decepción que se convirtió en un punto de inflexión en su vida. Esperaba que Anaxágoras, habiendo proclamado la mente como causa de todo, explicara por qué todo está dispuesto exactamente como está, por qué es mejor para la Tierra ser plana o redonda, por qué los cuerpos celestes se mueven precisamente por esas rutas para el bien común. Pero en lugar de eso, Anaxágoras en sus explicaciones seguía apoyándose en causas mecánicas, torbellinos, densidad, rarefacción del aire. Es lo mismo que decir que Sócrates está sentado aquí porque sus músculos y tendones se doblaron de cierta manera, y no porque consideró justo someterse a la ley. Diría más tarde el filósofo. Esta decepción con la filosofía de la naturaleza, con el estudio de la fisis, empujó a Sócrates a la búsqueda de otro conocimiento, el conocimiento sobre el hombre y el sentido de sus actos. Pero antes de encontrar su camino, tuvo que pasar por la escuela de otros maestros. Alumno directo de Anaxágoras fue Arquelao, a quien llaman el primer filósofo ateniense, ya que, a diferencia de su maestro, era ciudadano de Atenas. La tradición afirma que Sócrates no solo escuchaba las lecciones de Arquelao, sino que se convirtió en su alumno favorito, e incluso lo acompañó en un viaje a la isla de Samos. Arquelao ocupaba una posición intermedia, aún se interesaba por la física y la cosmología, explicando el origen de la vida a partir del limo bajo la influencia del calor. Pero ya comenzaba a plantearse cuestiones de ética. Fue Arquelao uno de los primeros en formular la diferencia entre lo que es justo por naturaleza, physis, y lo que es justo por ley, nomos. Enseñaba que muchas de nuestras ideas sobre el bien y el mal son solo convenciones inventadas por los hombres, y no verdades eternas. Este pensamiento caló hondo en el alma de Sócrates. Más tarde le daría la vuelta. Buscaría aquella justicia que no depende de las leyes humanas, sino que se arraiga en la propia naturaleza del alma. Si los filósofos de la naturaleza enseñaron a Sócrates a mirar al cielo y la tierra, el arte de dominar la palabra y vencer en la disputa lo aprendió de maestros de un corte muy diferente. Atenas era una ciudad democrática, donde la habilidad de hablar era más importante que la habilidad de manejar la espada. Y aquí entraba en escena una figura que provocaba tanta admiración como odio: Aspasia. Esta mujer, originaria de Mileto, no era ciudadana de Atenas, era una hetaira en el sentido más elevado e intelectual de la palabra, y se convirtió en la compañera de vida de Pericles, el gobernante de facto de la ciudad. En su casa se reunía la flor innata de la intelectualidad ateniense: artistas, poetas, políticos. Las mujeres en Grecia solían vivir recluidas, sin derecho a voz ni educación, pero Aspasia era una excepción que rompía todas las reglas. Era una brillante retórica y pedagoga. Sócrates, a pesar de su origen sencillo, era bien recibido en este círculo. Llamaba abiertamente a Aspasia su maestra en elocuencia. Platón, en el diálogo Menéxeno, incluso pone en boca de Sócrates un discurso que supuestamente escuchó de Aspasia. De esta mujer aprendió las sutilezas de la persuasión, la estructura del discurso y, posiblemente, la comprensión de la naturaleza femenina, algo poco común en el mundo masculino de la Hélade. Aspasia le mostró que la sabiduría no tiene género y que una mente aguda puede ser propia de una mujer en la misma medida que de un hombre. Esta influencia se rastrea en lo respetuosamente que Sócrates se referiría más tarde a la profetisa Diotima, quien, según él, le reveló los misterios del amor. El trato con Aspasia afiló su lengua convirtiéndola en un instrumento flexible y preciso, capaz de desenredar los nudos más complejos de los errores humanos. Otro ladrillo importante en los cimientos del pensamiento socrático fue el encuentro con los representantes de la escuela de Elea, Parménides y Zenón. Esto ocurrió, probablemente, durante las grandes Panateneas, cuando los famosos sabios itálicos visitaron Atenas.
Sócrates era entonces muy joven. El encuentro con Zenón de Elea fue para él una lección de alta escuela lógica. Zenón se hizo famoso por sus aporías, paradojas que demostraban la imposibilidad del movimiento y la multiplicidad de las cosas si se seguía una lógica estricta. La famosa historia sobre Aquiles, que nunca alcanza a la tortuga porque, mientras él recorre la distancia hasta ella, ésta avanza un poco más. No era una simple broma, era un método de demostración por el absurdo, reductio ad absurdum. Zenón le mostró a Sócrates cómo se puede destruir cualquier verdad, incluso la más evidente a primera vista, si se encuentra en ella una contradicción lógica interna. Este método, la dialéctica, se convirtió en el arma principal de Sócrates, pero si Zenón la usaba para defender las doctrinas abstractas de su maestro Parménides sobre que el ser es uno e inmóvil, Sócrates aplicaría más tarde esta arma en la esfera de la ética. Tomaría conceptos como valor, piedad, justicia, y lo sometería a la misma prueba despiadada que Zenón aplicaba al concepto de movimiento. Aprendió a acorralar al interlocutor no por la victoria en la disputa, sino para mostrar la inconsistencia de los juicios superficiales. Fue de los eléatas de quienes adoptó esa capacidad, aterradora para muchos, de desmontar los argumentos ajenos pieza por pieza, hasta que de ellos solo quedara polvo. Pero la educación de Sócrates no se limitaba solo a ejercicios intelectuales. Los antiguos griegos creían que la música y las matemáticas eran las llaves para la armonía del alma. Su maestro en esta esfera fue Damón, un destacado teórico de la música y consejero de Pericles. Damón no solo enseñaba a tocar la cítara o la flauta, afirmaba que los modos musicales influyen directamente en el carácter de la persona y del estado. El estricto modo dórico educa el valor, y el relajado modo lidio, el afeminamiento y el llanto. La música para Damón era una forma de ética y política. Decía, no se pueden tocar los modos musicales sin sacudir con ello las leyes más importantes del Estado. Las lecciones de Damón convencieron a Sócrates de que en el mundo existe una armonía objetiva que se puede comprender y expresar con número y medida. El alma del hombre debe estar afinada con la misma precisión que las cuerdas de una lira. Si las cuerdas están desafinadas, el instrumento emite una cacofonía. Si el alma no conoce la virtud, el hombre hace el mal. Esta metáfora de la afinación del alma pasaría como un hilo rojo a través de toda la vida del filósofo. Incluso en sus últimos días en prisión, esperando la ejecución, Sócrates compondría un himno a Apolo, intentando cumplir hasta el final su deber ante la armonía. Damón le enseñó a escuchar la música de las esferas en los actos humanos y a entender que la ética no es un conjunto de prohibiciones, sino la ciencia sobre la belleza y la salud del alma. Tampoco se puede dejar de mencionar a los sofistas, maestros itinerantes de sabiduría como Protágoras, Gorgias y Pródico. Aunque más tarde Sócrates discutiría furiosamente con ellos, en su juventud estudió atentamente sus métodos. Pródico, por ejemplo, era famoso por su habilidad para distinguir los matices más finos de los significados de las palabras, la sinonimia. Podía disertar durante horas sobre la diferencia entre llegar a ser y ser, entre querer y desear. Sócrates adoptó esta pasión por las definiciones precisas. Comprendió, para encontrar la verdad, primero hay que ponerse de acuerdo en los términos. La mayoría de las disputas, como vería después, ocurren simplemente porque las personas atribuyen significados diferentes a las mismas palabras. De los sofistas tomó la técnica, pero rechazó su objetivo. Para los sofistas el objetivo era el éxito, el dinero y el poder, y la verdad era relativa. El hombre es la medida de todas las cosas, decía Protágoras. Para Sócrates, en cambio, la verdad era absoluta, y por ella valía la pena sacrificar el éxito. A los 30 años, Sócrates representaba una aleación única. En él se unieron la filosofía natural de Anaxágoras con su búsqueda de la mente, el escepticismo ético de Arquelao, la potencia lógica de Zenón, la elegancia retórica de Aspasia y la rigurosa armonía de Damón. Pero no se convirtió simplemente en seguidor de una de las escuelas. Todos estos conocimientos se fundieron en el crisol de su propio genio y engendraron algo completamente nuevo. Veía que los filósofos de la naturaleza se contradecían entre sí. Unos decían que el mundo es agua, otros que fuego, otros que átomos, y nadie podía probarlo. Veía que los políticos usaban palabras hermosas para engañar al pueblo. Veía que la gente rezaba a los dioses, pero no sabía qué es la piedad. Sócrates sintió
Sintió que el conocimiento sobre el cosmos es inútil si no te conoces a ti mismo. ¿Qué sentido tiene medir la distancia a las estrellas si no puedes medir el bien y el mal en tu propio corazón? Así, absorbiendo la sabiduría de las mejores mentes de su tiempo, el hijo del cantero llegaba gradualmente a la conclusión de que la verdadera filosofía debía bajar del cielo a la tierra. Debía instalarse no en los rollos de papiro, sino en la plaza del mercado, en las casas y gimnasios. Pero antes de salir a las calles de Atenas con su prédica, el destino le tenía preparada una dura prueba. El filósofo debía convertirse en guerrero. El período de paz terminaba, sobre Grecia se acumulaban las nubes de la guerra del Peloponeso, un conflicto que desgarraría el mundo helénico en pedazos. Y Sócrates, armándose con escudo y lanza, debía demostrar que su virtud no eran palabras vacías, sino la capacidad de resistir hasta la muerte en el sentido más literal de la palabra. En la siguiente parte veremos cómo el pensador se transforma en un héroe de guerra, salvando vidas y despreciando la muerte en los campos de batalla. Cuando hablamos de filósofos, la imaginación a menudo nos dibuja a ancianos de cabellos blancos sentados en el silencio de bibliotecas o paseando sin prisa por alamedas sombreadas. Sin embargo, la biografía de Sócrates rompe decididamente este estereotipo. Antes de convertirse en la conciencia de Atenas, fue su escudo. En el año 431 a.C. terminó el siglo de oro, de paz y prosperidad. Estalló la Guerra del Peloponeso, un conflicto cruel entre la democrática Atenas y la oligárquica Esparta, que duraría 27 años y cambiaría para siempre el rostro del mundo griego. Sócrates para este momento tenía ya cerca de 40 años. Según los estándares de la antigüedad, es la edad de la madurez, cuando muchos ya se retiran de los asuntos activos. Pero el filósofo, siendo ciudadano y poseyendo el censo patrimonial necesario, fue llamado a las filas de la milicia ciudadana. Sirvió como hoplita, un infante pesadamente armado. Esto significaba que debía adquirir por su propia cuenta el equipo completo. Un casco de bronce con cresta que cubría el rostro, una pesada coraza o tórax, grebas y, lo principal, un gran escudo redondo, el hoplón, que pesaba unos 8 kilogramos. El peso total del equipamiento alcanzaba los 30 kilogramos. Con esta carga había que no solo estar de pie, sino realizar largas marchas bajo el sol abrasador, y luego luchar en la apretada formación de la falange, donde la vida de cada uno dependía de la firmeza del vecino. El hecho de que Sócrates pudiera permitirse tal equipamiento confirma que a mitad de su vida no era un mendigo, sino que pertenecía a la clase de los eugitas, terratenientes o artesanos acomodados. La primera prueba seria para él fue el asedio de Potidea, que comenzó en el año 432 a.C. Fue una campaña lejana y dura en el norte, en la península de Calcídica. El ejército ateniense asediaba la ciudad rebelde en condiciones durísimas. En invierno hacía allí heladas feroces, inusuales para los sureños amantes del calor. Los soldados se envolvían en fieltro y pieles de oveja sin atreverse a salir de las tiendas. Sócrates, en cambio, asombraba a sus compañeros con su increíble resistencia. Caminaba sobre el hielo y la nieve descalzo, con el mismo manto ligero que usaba en verano, y al mismo tiempo se sentía mejor que aquellos que se ponían encima todo lo que podían encontrar. Su temple físico era fenomenal. Fue precisamente en Potidea donde ocurrió un caso que podría haber sido el argumento para una epopeya heroica. En una de las escaramuzas encarnizadas, el destacamento ateniense fue derrotado y puesto en fuga. Entre los que se retiraban se encontraba el joven y brillante aristócrata Alcibíades, futuro famoso general y político, y entonces un joven apuesto y favorito de la ciudad. Estaba herido y cayó, arriesgándose a ser rematado por los enemigos. Los soldados comunes huían presas del pánico salvando sus vidas. Sócrates, al ver caer al joven, no retrocedió. Se paró solo sobre el herido Alcibíades, cubriéndolo con su escudo. El filósofo se defendió de los enemigos que acosaban hasta que llegó la ayuda. Salvó no solo la vida del futuro estratego, sino también, lo que no era menos importante para un griego, sus armas. La pérdida del escudo en combate se consideraba una deshonra imborrable. Después de la batalla, cuando los comandantes decidían a quién premiar por su valentía, ocurrió otra escena significativa. Alcibíades, valiéndose de su influencia y origen, quería que el premio, una corona de honor y una armadura completa, lo recibiera Sócrates. Hubiera sido justo y merecido, pero Sócrates se negó rotundamente.
Es más, insistió en que el premio se lo entregaran precisamente a Alcibíades, deseando fomentar en el joven el anhelo de honor y valor. Este acto causó asombro. Renunciar a la gloria para educar a otro era ya no solo heroísmo, sino pedagogía en acción. 8 años después, en el año 424 a.C., Sócrates se encontró de nuevo en el campo de batalla, esta vez en Delio, en Beocia. Esta batalla se convirtió en una de las páginas más negras de la historia militar de Atenas. Los beocios derrotaron completamente al ejército ateniense. La falange se desmoronó. Comenzó el pánico. Los soldados arrojaban los escudos y huían, perseguidos por la caballería tebana. En este caos, donde la muerte alcanzaba a 1 de cada 2, el comportamiento de Sócrates volvió a destacarlo de la multitud. Testigo de su retirada fue el general Laques, quien más tarde, en un diálogo de Platón, diría: «Si todos se hubieran comportado como Sócrates, nuestra ciudad no habría sufrido esta desgracia». Sócrates no se retiraba corriendo, sino con paso mesurado. Aristófanes en la comedia Las nubes describe con ironía pero con precisión su andar. Caminaba como un pelícano, girando los ojos y mirando tranquilamente a los lados. Con todo su aspecto mostraba a los enemigos: al que toque a este hombre le espera una seria resistencia. Y los enemigos, jinetes e infantes, realmente preferían no meterse con este guerrero tranquilo y seguro de sí mismo, eligiendo víctimas más fáciles entre los fugitivos en pánico. Aquí se manifestó no la locura de los valientes, sino un valor frío y racional, el saber que el miedo mata con más certeza que la lanza. La tercera gran campaña en la que participó el filósofo fue la batalla de Anfípolis en el año 422 a.C. Sócrates para ese momento ya tenía más de 45 años. Fue nuevamente una derrota de Atenas, en la que murió el líder del partido belicista ateniense, Cleón. Y de nuevo Sócrates sobrevivió, cumpliendo su deber hasta el final. La participación en 3 campañas durísimas, donde Atenas sufrió fracasos o enormes pérdidas, templó su carácter. Vio la muerte a la cara. Vio cómo se quiebran los hombres bajo el peso del miedo y cómo la sed de gloria empuja a los generales a decisiones locas. La experiencia militar jugó un papel clave en la formación de la filosofía de Sócrates. Para él, las palabras valor, firmeza y deber dejaron de ser conceptos abstractos de los libros de los poetas. Comprendió en la práctica lo que luego demostraría en las conversaciones. El valor no es la ausencia de miedo, sino el conocimiento. El conocimiento de qué es lo que realmente hay que temer. La mayoría de la gente teme la muerte, el dolor o la pobreza. Sócrates, en cambio, en la guerra aprendió a temer otra cosa: la deshonra, la traición al compañero, la pérdida de la propia dignidad. La muerte del cuerpo comenzó a parecerle menos terrible que la muerte del alma que ha cometido una vileza. Fue precisamente en el ejército donde demostró su famosa capacidad de profunda concentración. Una vez, en Potidea, permaneció de pie en un mismo lugar durante un día entero, desde el amanecer hasta el amanecer siguiente, sumido en reflexiones sobre algún problema. Los soldados lo observaban con asombro. Algunos incluso sacaron sus petates de las tiendas para, tumbados en el suelo, vigilar cuánto aguantaría. Y él permaneció inmóvil hasta que salió el sol del día siguiente, tras lo cual oró al astro y se fue tranquilamente a sus asuntos. Este caso muestra que su resistencia física era una extensión de su resistencia espiritual. El cuerpo del filósofo era un instrumento tan obediente a su voluntad como su mente. Al regresar a Atenas tras el fin de la fase activa de las acciones bélicas, Sócrates ya no era simplemente el hijo de un cantero interesado en la filosofía natural. Era un veterano que había pasado por fuego y agua, un hombre que había probado su derecho a hablar de la virtud no con palabras, sino con sangre y sudor. Su autoridad entre la juventud, especialmente aquella que también había pasado por la guerra, se volvió indiscutible. Veían en él no a un científico de gabinete, sino a un camarada mayor de combate que conoce la vida desde su lado más oscuro y peligroso. Así concluyó la etapa de formación. La guerra terminó para él, pero como resultó, la batalla principal aún estaba por delante. Solo que ahora el campo de batalla no serían las llanuras de Beocia ni las nieves de Calcídica, sino las calles de su ciudad natal. Sócrates colgó el escudo en la pared, pero no depuso las armas. Su arma se convirtió en la palabra.
En el siguiente capítulo veremos cómo el hombre maduro, dejando el oficio y la guerra, se dedica por completo a una misión extraña y peligrosa: ser el tábano que no deja adormecerse al enorme y perezoso caballo de la democracia ateniense. Tras los turbulentos años 30, marcados por campañas agotadoras y el estruendo de las armas, Sócrates cumplió 37 años. Según los estándares antiguos, era el umbral tras el cual un hombre entraba en la edad del acmé, el máximo florecimiento de las fuerzas físicas y espirituales. Parecería el momento justo para consolidar su posición, dedicarse a la política o multiplicar el patrimonio paterno. Pero Sócrates realiza un acto que para la mayoría de los atenienses parecía una locura. No solo deja el servicio militar, lo cual era natural para un veterano, sino que prácticamente abandona el oficio de cantero. Es más, renuncia a la participación en los asuntos estatales, al anhelo de cargos y riqueza. Elige un camino que antes de él nadie consideraba un camino: la senda del pensador público ocioso. Desde ese momento su vida cambia radicalmente. Si antes era conocido como el hijo de Sofronisco y Fenareta, como un guerrero valiente y un escultor prometedor, ahora se convierte simplemente en Sócrates, el hombre que se pasa los días enteros vagando por las calles de Atenas e importunando a los transeúntes con conversaciones. Se le podía encontrar en todas partes: en el ruidoso ágora entre los puestos comerciales, en los pórticos sombreados de los gimnasios donde entrenaba la juventud dorada, e incluso en los banquetes de amigos ricos. Se convirtió en parte inalienable del paisaje urbano, tan habitual como el Partenón o la estatua de Atenea Prómacos. Pero no era un vagar ocioso. Sócrates convirtió la comunicación en arte y sentido de la vida. Su discurso, según testimonio de sus contemporáneos, poseía un efecto mágico. Alcibíades, en el diálogo El banquete de Platón, confiesa que al escuchar a Sócrates su corazón late más fuerte que el de los coribantes en trance y de sus ojos brotan lágrimas. De nadie más he sentido nada semejante, dice. Sócrates no pronunciaba discursos largos y hermosos, similares a los que componían los sofistas. Hablaba de manera sencilla, usando ejemplos de la vida de los artesanos, zapateros, carpinteros, herreros. Pero tras esa sencillez se ocultaba una lógica de hierro y una perspicacia profundísima. A su alrededor comenzó a formarse un círculo de oyentes constantes. No eran alumnos en el sentido estricto de la palabra, ya que Sócrates nunca se llamó a sí mismo maestro ni cobró dinero por sus conversaciones. Eran más bien compañeros, amigos y admiradores. Entre ellos había personas muy diversas: el rico Critón, que más tarde le rogaría huir de la prisión; el entusiasta Querefonte, que una vez preguntaría al oráculo de Delfos sobre la sabiduría de Sócrates; el joven Platón, que registraría cada palabra de su ídolo; e incluso futuros tiranos y traidores como Critias y Alcibíades. A todos ellos los unía una cosa: la sed de verdad y la sensación de que junto a ese anciano descalzo con el manto gastado se volvían mejores. Una decisión crucial de Sócrates fue la renuncia total a fijar sus pensamientos por escrito. En un mundo donde ya existían los libros de Anaxágoras, Heráclito y Parménides, donde los sofistas vendían sus discursos por enormes sumas, Sócrates por principio no escribía nada. ¿Por qué? La respuesta se oculta en la leyenda sobre el dios egipcio Teut, que Sócrates cuenta en el diálogo Fedro. Teut inventó la escritura y se la ofreció al rey Tamus como remedio para la memoria y la sabiduría. Pero el rey respondió que ese invento traería a los hombres no sabiduría, sino una falsa sabiduría, y no memoria, sino olvido, ya que dejarían de ejercitar su alma confiando en signos externos. Sócrates compartía esta opinión. Creía que la palabra escrita está muerta. No puede responder a una pregunta, no puede defenderse de una interpretación incorrecta y dice lo mismo a diferentes personas. La palabra viva, que nace en el diálogo aquí y ahora, entre interlocutores concretos, esa es la única forma verdadera de filosofía. La filosofía para Sócrates no es una teoría expuesta en un tratado, sino una forma de vida, un proceso de búsqueda conjunta. Es la danza de dos mentes en la que nace la verdad. Por eso todo lo que sabemos hoy de Sócrates es un eco reflejado en los espejos de textos ajenos, los diálogos entusiastas de Platón, los recuerdos terrenales de Jenofonte, las comedias mordaces de Aristófanes y los informes secos de Aristóteles. Cada uno de ellos vio a su propio Sócrates, pero el verdadero Sócrates escapó a la fijación, permaneciendo como un enigma eterno.
En el centro de su búsqueda filosófica se situó una pregunta principal que dio un vuelco a todo el pensamiento griego. Antes de Sócrates, los filósofos preguntaban, ¿de qué se compone el mundo? ¿Cómo surgió el cosmos? ¿Qué es el ser? Sócrates, en cambio, preguntó, ¿cómo se debe vivir? Este giro se llama antropológico, del cosmos al hombre. Comprendió que el conocimiento sobre el movimiento de las estrellas o la naturaleza de los átomos es inútil si el hombre no sabe qué es el bien y el mal, la justicia y el valor. Le interesaba no la physis, la naturaleza en general, sino la naturaleza del alma humana, la psique. Fue el primero en declarar que la tarea principal del hombre es el cuidado del alma. El alma para Sócrates no es una sombra fantasmal en el Hades, como en Homero, sino nuestro verdadero yo, el centro de nuestra razón y moralidad. Hacer el alma lo mejor posible. He aquí el objetivo de la vida, y para ello se necesita conocimiento. Sócrates planteó una tesis paradójica conocida como intelectualismo ético. La virtud es conocimiento. Creía que nadie hace el mal por su propia voluntad. Las personas cometen actos malos solo porque no saben en qué consiste su auténtico bien. Si una persona comprende realmente que la justicia es mejor que la injusticia, inevitablemente se volverá justa. El mal es el resultado de la ignorancia, un error de cálculo. Imaginen esto, están ante una bifurcación. Un camino lleva al placer momentáneo, pero al final hay un abismo. El otro es difícil y pedregoso, pero lleva a la cima de la felicidad. Si conocen el mapa, elegirán el camino difícil. Si son ignorantes y ven solo los primeros metros del camino, elegirán el fácil y caerán. Así es en la vida. Pecamos no porque seamos malos, sino porque no sabemos lo que hacemos. Corregir esto solo lo puede hacer la filosofía, la búsqueda del verdadero conocimiento sobre el bien. Precisamente esta búsqueda se convirtió para Sócrates en una misión encomendada por la divinidad. A menudo hablaba de su daimonion, una voz interior que desde la infancia lo acompañaba. Esta voz nunca le ordenaba hacer algo, pero siempre lo detenía cuando se disponía a cometer un error. El daimonion era para Sócrates algo así como la conciencia, pero con autoridad divina. Más tarde, en el juicio, diría que fue el dios, Apolo a través del oráculo de Delfos, quien le encargó este servicio, ser el tábano que pica al perezoso caballo del Estado ateniense, no dejándole dormir en la ignorancia. Este giro hacia la ética y el hombre fue revolucionario. Sócrates dejó de mirar al cielo y miró dentro de sí mismo y de sus conciudadanos. Comenzó a hacer preguntas que concernían a todos. ¿Qué es el valor? En la conversación con el general Laques. ¿Qué es la piedad? En la charla con el adivino Eutifrón. ¿Qué es la belleza? En la disputa con el sofista Hipias. Y cada vez resultaba que las personas que se consideraban expertas no podían dar una respuesta inteligible. Así, vagando por Atenas con su único manto, descalzo y poco agraciado, Sócrates inició la revisión de valores más grande de la historia. No construía sistemas, destruía ilusiones, no daba respuestas preparadas, obligaba a buscarlas por uno mismo. Este método, que perfeccionó en miles de conversaciones, se convirtió en su principal legado y al mismo tiempo en el arma que finalmente se dirigiría contra él mismo. En el siguiente capítulo analizaremos detalladamente cómo funcionaba este famoso método socrático y por qué los contemporáneos lo llamaban pez torpedo, que paraliza a su víctima con el contacto. Imaginen un día soleado cualquiera en el ágora ateniense, ruido, empujones, comerciantes alabando el pescado y el aceite de oliva, ciudadanos discutiendo las últimas noticias de Esparta o Persia. Y entre este ajetreo, un hombre bajo y fornido con un manto gastado detiene a un ateniense importante y seguro de sí mismo. Podría ser un general famoso, un sofista renombrado o un sacerdote respetado. Sócrates, pues es él, mira a su interlocutor con genuina admiración y pide humildemente: «Oh, el más sabio, explícame a mí, ignorante, ¿qué es la justicia? He oído que tú eres quien mejor entiende de esto». Así comenzaba el acto que pasó a la historia de la filosofía como el método socrático. Pero para los contemporáneos se veía muy diferente. Parecía una trampa intelectual de la que era imposible salir conservando la dignidad. Sócrates nunca daba conferencias, no se subía a una tarima para predicar la verdad. Al contrario, siempre ocupaba la posición de alumno que pregunta al maestro. Esta técnica recibió el nombre de ironía socrática.
Se ponía la máscara de una persona simple que no sabe nada para adormecer la vigilancia del interlocutor y obligarlo a abrirse. La base de su método era la pregunta, no la afirmación, sino precisamente la pregunta. ¿Dices que el valor es mantenerse en la formación y no huir?, preguntaba al general Laques. Sí, por supuesto, respondía aquel. ¿Y si la estrategia exige una retirada fingida para atraer al enemigo a una emboscada? ¿Acaso eso no es valor?, precisaba Sócrates. El general reflexionaba, asentía y se veía obligado a cambiar su definición. Sócrates hacía la siguiente pregunta y la definición se derrumbaba de nuevo. Paso a paso, pregunta tras pregunta, llevaba al interlocutor a una contradicción total consigo mismo. Este proceso se llamaba elenchos, refutación o prueba. El objetivo de Sócrates no era humillar a la persona, aunque muchos sentían precisamente humillación, sino comprobar la solidez de sus convicciones. Actuaba como un inspector estricto que verifica monedas de oro. ¿Son auténticas o falsas? En la mayoría de los casos resultaba que lo que la gente consideraba conocimiento era en realidad un conjunto de prejuicios, opiniones y clichés que no resistían una comprobación lógica elemental. El resultado de tal conversación a menudo se convertía en aporía, un estado de callejón sin salida, de desconcierto. La persona que hace 5 minutos estaba segura de saberlo todo sobre la piedad o la belleza, de repente comprendía que no sabía absolutamente nada. En el diálogo Menón, el interlocutor de Sócrates lo compara con un pez torpedo marino que con su contacto provoca entumecimiento. «Me has hechizado», dice Menón, «se me han entumecido el cuerpo y el alma, y no sé qué responderte». Este entumecimiento no era un simple shock, era el comienzo de la lucidez. Sócrates creía que solo al darse cuenta de su ignorancia la persona puede empezar a moverse hacia la verdad. Precisamente aquí se oculta la clave de su famosa frase, «Solo sé que no sé nada». No es coquetería. La historia de esta frase está ligada al oráculo de Delfos. Una vez, un amigo de Sócrates, Querefonte, se atrevió a preguntar a la Pitia, ¿hay alguien más sabio que Sócrates? La sacerdotisa respondió, «Nadie». Al oír esto, Sócrates quedó conmocionado. Él sabía bien que no poseía ninguna sabiduría especial. Decidido a refutar al oráculo, fue a ver a las personas que se consideraban sabias, a los hombres de Estado, a los poetas y a los artesanos. Habiendo hablado con los políticos, vio que creían saber mucho, pero en realidad no sabían nada importante. Los poetas creaban cosas hermosas, pero no podían explicar el sentido de sus propios versos, actuando por inspiración. Los artesanos conocían su oficio a la perfección, pero debido a eso creían erróneamente que entendían también de la gestión del Estado. Al final, Sócrates comprendió el sentido de la profecía. Él es más sabio que todos no porque sepa más hechos, sino porque es el único que es consciente de los límites de su conocimiento. Los otros creen que saben y se equivocan. Él, en cambio, no sabe, pero tampoco se hace ilusiones. Este saber sobre el no saber es la suprema sabiduría humana accesible a un mortal. Pero la destrucción de las ilusiones ajenas era solo la primera parte del método. La segunda etapa Sócrates la llamaba mayéutica, el arte de la partería. Aquí hacía referencia directa a la profesión de su madre, Fenáreta. Mi madre era partera y ayudaba a las mujeres a dar a luz niños, decía. Yo hago lo mismo, pero ayudo a dar a luz la verdad a las almas de los hombres. Sócrates afirmaba que él mismo era estéril en cuanto a sabiduría, no tenía respuestas preparadas, pero sabía hacer las preguntas correctas que ayudaban al interlocutor a encontrar la verdad dentro de sí mismo. En esto consistía la idea pedagógica revolucionaria. El conocimiento no se puede meter en la cabeza del alumno como el agua en una jarra. La verdad ya está dentro de la persona, en su alma. Más tarde Platón llamaría a esto reminiscencia o anamnesis, y la tarea del maestro es ayudarla a nacer. Sócrates no enseñaba, asistía en el parto del pensamiento, y tal como la partera examina al recién nacido, así Sócrates examinaba despiadadamente la idea nacida. ¿Es un hijo vivo de la verdad o un fantasma muerto de la mentira? Si la idea resultaba falsa, la desechaba, a pesar del dolor del progenitor. Este método exigía del interlocutor una enorme tensión intelectual y anímica. No es de extrañar que muchos no lo soportaran.
Los jóvenes que ansiaban recetas rápidas de éxito se iban decepcionados. Los dignatarios, acostumbrados a la adulación, enfurecían cuando el hijo del cantero los dejaba como tontos ante la multitud de curiosos. A Sócrates lo llamaban molesto, insoportable, tábano que pica y no da paz. Pero para aquellos que estaban dispuestos a pasar por ese crisol, el trato con él se convertía en un renacimiento. Alcibíades, Critias, Platón, Jenofonte, todos ellos pasaron por el shock del helenchos y la purificación de la mayéutica. Sócrates les enseñaba a pensar por sí mismos, sin apoyarse en autoridades ni tradiciones. Exigía de cada uno la respuesta a la pregunta ¿por qué? ¿Por qué actúas así? ¿Por qué consideras que esto es correcto? Era una escuela de pensamiento crítico que no tenía igual en el mundo antiguo. En el lenguaje moderno, el comportamiento de Sócrates a menudo se compara con el de un troll. De hecho, externamente se parece. Provocaba, ironizaba, sacaba de quicio. Pero el objetivo era diametralmente opuesto. El troll quiere humillar para divertirse. Sócrates troleaba para salvar el alma del interlocutor. Creía que una vida sin examen no merece la pena ser vivida. Vivir sin hacerse preguntas, sin entender qué es el bien y el mal, significa dormir despierto. Y él despertaba a los atenienses, incluso si ellos lo espantaban y querían seguir durmiendo. Hacia finales del siglo V a.C., el método de Sócrates se hizo famoso y peligroso. En una ciudad desgarrada por pasiones políticas, apareció un hombre que enseñaba a la juventud a poner todo en duda. Desde la autoridad de los padres hasta la justicia de las leyes. No llamaba a la revuelta con armas en las manos, pero enseñaba la revuelta del pensamiento. Y esto, como demostró la historia, es más temible que cualquier espada. Alrededor del filósofo comenzó a espesarse una atmósfera de sospecha. La vieja generación veía en él una amenaza a los cimientos, un corruptor que convertía a hijos obedientes en polemistas insolentes. Y fueron precisamente sus alumnos, aquellos mismos nacidos de su mayéutica, quienes pronto darían a los atenienses motivo para el odio más feroz hacia el maestro. En el siguiente capítulo veremos quién rodeaba a Sócrates y por qué sus destinos se convirtieron en la sentencia de muerte para el propio filósofo. Hacia finales del siglo V a.C., alrededor de Sócrates se formó una compañía extraña y variopinta. Si se lo imaginan caminando por la calle, verán no solo a un pensador solitario, sino a un hombre rodeado por una densa multitud. Pero, ¿quiénes eran estas personas? Contrariamente a la opinión popular, al hijo del cantero y la partera no lo seguían los pobres ni los obreros. Sus compañeros constantes se convirtieron en la juventud dorada de Atenas, los hijos de los linajes más ricos, nobles e influyentes. Lo seguían pisándole los talones, captaban cada palabra y observaban con deleite cómo ese anciano descalzo con los mismos harapos destruía intelectualmente a sus padres, respetados políticos, generales y sacerdotes. Para los jóvenes aristócratas era un espectáculo fascinante. En una ciudad donde el éxito se medía por la habilidad de hablar bonito y convencer a la multitud, Sócrates ofrecía algo completamente distinto. En aquel tiempo en Atenas prosperaban los sofistas, maestros de sabiduría pagados. Cobraban sumas enormes, a veces hasta 100 minas de plata por un curso, prometiendo enseñar a los jóvenes a vencer en cualquier disputa y hacer fuerte un discurso débil. Sócrates, en cambio, era escandalosamente desinteresado. No cobraba ni un óbolo, decía. Aquel que vende su sabiduría por dinero prostituye su mente. Esto provocaba shock y respeto. La pobreza de Sócrates no era forzada, sino por principio. Demostraba que la libertad de los bienes materiales es más importante que los propios bienes. Entre quienes escuchaban sus conversaciones había personas cuyos nombres entrarían para siempre en la historia. El más devoto de ellos, Platón, un joven de antigua estirpe real que poseía hombros anchos, de ahí el apodo Platón, el ancho, y un brillante don literario. Precisamente él se convertiría en el principal cronista de Sócrates, transformando su vida en un icono filosófico. Otro alumno, Jenofonte, un austero hombre práctico, futuro mercenario y general, que vería en Sócrates un modelo de sabiduría vital y virtud. Estaba allí también Antístenes, quien, inspirándose en la pobreza del maestro, se convertiría en el fundador de la escuela de los cínicos y predicaría la renuncia total a las convenciones sociales. Pero había en este círculo otras figuras, aquellas cuya amistad con el filósofo resultaría fatal para él.
La personalidad más brillante y contradictoria entre los alumnos era Alcibíades, sobrino del propio Pericles, increíblemente bello, rico y talentoso, era el favorito y a la vez el dolor de cabeza de toda Atenas. Alcibíades adoraba a Sócrates, pero no podía pacificar su sed de poder y gloria. Sus relaciones eran complejas. El filósofo intentaba dirigir la energía turbulenta del joven al servicio del bien, mientras que éste usaba la mente afilada en las conversaciones para intrigas políticas. Una figura aún más siniestra era Critias. Tío de Platón, aristócrata hasta la médula, poeta e intelectual. Escuchaba los razonamientos de Sócrates sobre que deben gobernar los que saben, y no la multitud, y sacó de ello sus propias y terribles conclusiones. Para Critias, la crítica a la democracia se convirtió en justificación de la tiranía. En el futuro encabezaría el gobierno de los 30 tiranos e inundaría Atenas de sangre, eliminando a cientos de oponentes políticos. La sombra de los crímenes de Critias y la traición de Alcibíades, que se pasó al bando de Esparta durante la guerra, caería como una mancha espesa sobre la reputación de su maestro. Precisamente aquí radica la raíz de la acusación de corromper a la juventud. Para la generación mayor de atenienses, la actividad de Sócrates parecía una socavación de los cimientos. La educación griega tradicional se basaba en la autoridad de los mayores y la sumisión incondicional a las tradiciones. El hijo debía honrar a los dioses del padre, ocuparse de los asuntos del padre y pensar igual que el padre. Sócrates, en cambio, enseñaba a los jóvenes a hacer preguntas ¿y por qué es verdadera esta tradición? ¿Qué es la justicia en realidad, y no según la opinión de la multitud? Imaginen la furia de un respetable padre de familia cuando su hijo regresa a casa tras una charla con Sócrates y, en lugar de cumplir obedientemente una orden, comienza un análisis dialéctico de la exigencia paterna. Los jóvenes, armados con el método socrático, demostraban fácilmente a sus padres que estos eran ignorantes y no entendían la esencia de las cosas. Esto destruía la jerarquía secular. A los ojos de los conservadores, Sócrates enseñaba a los hijos la desobediencia, los arrancaba del contexto de la familia y la polis, creando una especie de nueva y peligrosa hermandad unida no por la sangre, sino por el pensamiento. El comediógrafo Aristófanes, en su obra Las nubes, representada ya en el año 423 a.C., captó genialmente este miedo de la sociedad. En la comedia presentó a Sócrates como un charlatán que se sienta en una cesta suspendida, reza a las nubes y enseña a un joven cómo, con ayuda de discursos astutos, no pagar las deudas e incluso golpear impunemente a su padre. Aunque el Sócrates real no tenía nada que ver con esa imagen caricaturesca, para la mayoría de los atenienses sencillos, que no profundizaban en las sutilezas de la filosofía, se convirtió en el símbolo de todo aquello que destruye los viejos buenos tiempos. La corrupción, en el entendimiento de los acusadores, no es la enseñanza de vicios en nuestro sentido de la palabra. Sócrates no enseñaba a beber, ir de juerga o entregarse al libertinaje. Al contrario, era un modelo de templanza. La corrupción significaba un daño intelectual. Hacía a la juventud ajena a su ciudad. Enseñaba que la competencia es más importante que el origen o el sorteo. En la Atenas democrática, donde los cargos se distribuían por sorteo, se creía que cualquier ciudadano era capaz de gobernar. La declaración de que debía gobernar el Estado solo aquel que sabe cómo hacerlo sonaba como propaganda antiestatal. De este modo, la escuela de Sócrates, aunque formalmente no había ninguna escuela, comenzó a percibirse como una incubadora de enemigos de la democracia. Cuando Atenas perdió la guerra contra Esparta, cuando la ciudad sufrió la humillación, el hambre y 2 golpes oligárquicos perpetrados por manos de esos mismos aristócratas cultos, la ira popular comenzó a buscar un culpable. ¿Quién enseñó a Alcibíades a despreciar las leyes? Sócrates. ¿Quién educó al cruel Critias? Sócrates. ¿Quién hizo que la juventud se riera de los mitos antiguos? Sócrates. La influencia del filósofo en las mentes se volvió demasiado notable para poder ignorarla. Creó una generación que no quería vivir a la antigua. Y aunque él mismo nunca llamó a la violencia, sus preguntas resultaron ser más destructivas para la sociedad tradicional que las catapultas espartanas. El conflicto entre el sabio solitario y una ciudad entera se hizo inevitable. En el siguiente capítulo veremos cómo se acumulaba esta tensión y qué eventos concretos llevaron a que la copa de la paciencia de los atenienses se desbordara.
Para entender por qué Atenas, la ciudad que se enorgullecía de su libertad de palabra, la parresía, de repente se volvió contra un anciano desarmado. Hay que mirar en qué se había convertido esa ciudad hacia finales del siglo V antes de Cristo. En el año 404 terminó la guerra del Peloponeso. Atenas sufrió una derrota aplastante ante Esparta. Los orgullosos muros largos, que unían la ciudad con el puerto del Pireo, fueron destruidos bajo el sonido de las flautas de los soldados enemigos. La poderosa liga marítima se desintegró. La flota fue aniquilada y la democracia derrocada. En su lugar llegó la cruel oligarquía de los 30 tiranos, encabezada, como recordamos, por el alumno de Sócrates, Critias. Aunque la democracia fue restaurada un año después, en el año 403 a.C., gracias a los esfuerzos del general Trasíbulo, Atenas era una sombra de su pasada grandeza. Era una ciudad traumatizada por la guerra, la epidemia de peste, la matanza civil y la pérdida del estatus imperial. En tal sociedad reinaban el miedo, la sospecha y la búsqueda de culpables. Los ciudadanos se preguntaban, ¿por qué los dioses nos han dado la espalda? ¿Por qué lo hemos perdido todo? La respuesta se sugería sola. Porque olvidamos los mandatos de los antepasados, traicionamos las tradiciones y permitimos que los nuevos maestros corrompieran nuestras mentes. En esta atmósfera de búsqueda del enemigo interior, la figura de Sócrates se convirtió en el blanco ideal. La fuente principal del conflicto fue la posición religiosa del filósofo. Atenas no era un estado laico. La vida de la polis estaba indisolublemente ligada a los cultos de los dioses protectores. Atenea, Poseidón, Zeus, no eran simples símbolos, sino garantes de la seguridad de la ciudad. Ofender a los dioses o descuidar los rituales significaba atraer la ira de los cielos sobre todo el estado. Y aquí Sócrates se comportaba de manera desafiantemente extraña. Declaraba abiertamente que los dioses no pueden hacer el mal, engañar o cambiar su apariencia, como contaban los poetas. Sometía a censura moral los mitos con los que durante siglos se habían educado los griegos. Para un tradicionalista esto parecía una blasfemia. Aún más sospechoso parecía su daimonion. Sócrates afirmaba que oía una voz divina que desde la infancia le prevenía de los malos actos. «Se me presenta una señal divina y demoníaca», decía. Para los atenienses esto sonaba como la introducción de nuevas deidades no aprobadas por el Estado. Tener un Dios personal con el que te comunicas directamente, eludiendo a los sacerdotes oficiales y los templos, era un paso hacia el separatismo religioso. Si cada uno empieza a escuchar su voz interior, ¿qué pasará con las leyes y los oráculos? A los ojos de muchos, Sócrates ponía su razón individual por encima de la sabiduría colectiva de la polis. Echaba leña al fuego su crítica irreconciliable a los procedimientos democráticos. Sócrates no era partidario de la tiranía, pero ridiculizaba abiertamente la práctica de nombrar cargos por sorteo. Nadie quiere que lo cure un médico elegido por sorteo o que el barco lo gobierne un timonel que ganó el puesto a los dados, razonaba. ¿Por qué entonces el Estado, lo más complejo de todo, deben gobernarlo personas casuales? En la democracia restaurada, que reaccionaba dolorosamente a cualquier crítica, tales discursos se percibían como sabotaje político. Y teniendo en cuenta que entre los oyentes de estos discursos estaban aquellos que recientemente habían organizado un sangriento golpe oligárquico, las conclusiones eran de lo más sombrías. Pero, tal vez, el factor más fuerte fue el rencor personal de gente influyente. Durante décadas, Sócrates caminó por la ciudad demostrando públicamente la ignorancia de aquellos que se consideraban la élite. Conversaba con políticos y mostraba que no sabían qué es la justicia. Hablaba con poetas y descubría que no entendían el sentido de sus versos. Iba donde los artesanos y se convencía de que su conocimiento era estrecho y no daba derecho a juzgar sobre materias elevadas. En el diálogo Menón hay un momento revelador. Sócrates conversa con Ánito, un político rico e influyente que jugó un papel clave en el derrocamiento de la tiranía de los 30. Sócrates demuestra que la virtud no se puede enseñar y pone como ejemplo a grandes atenienses del pasado cuyos hijos crecieron siendo personas inútiles. Ánito toma esto como un insulto personal y una amenaza velada. Sócrates, me parece que hablas mal de la gente con demasiada ligereza. Te aconsejaría tener más cuidado. Ánito guardó rencor. Para él, Sócrates era un sofista que había desviado del camino a su propio hijo. Y Ánito no estaba solo. De tales ofendidos,
padres, políticos, oradores. En Atenas se acumuló una multitud. El odio se acumuló durante años. Los comediógrafos, como Aristófanes, Éupolis y Amipsias, hicieron de Sócrates un personaje caricaturesco del que se reía todo el teatro de Dioniso. En las obras lo representaban como ladrón, ateo y charlatán que adora al torbellino en lugar de a Zeus. Los espectadores, muchos de los cuales nunca habían hablado personalmente con el filósofo, se formaban una opinión sobre él precisamente por estas comedias. Sócrates es ese bicho raro que enseña que el sol es una piedra y las leyes no importan. La opinión pública fue envenenada mucho antes de que se escribiera la acusación oficial. Sin embargo, tras la restauración de la democracia se declaró una amnistía general. No se podía juzgar a una persona por crímenes políticos cometidos antes del año 403. Esto salvó de la ejecución a muchos partidarios de la tiranía. Por eso los enemigos de Sócrates no podían acusarlo directamente de haber sido el maestro del tirano Critias. Necesitaban encontrar otro artículo que no cayera bajo la amnistía, y eligieron la religión y la moralidad. Sócrates veía perfectamente cómo se espesaban las nubes. Los amigos le advertían, le aconsejaban irse o al menos callar, pero él seguía saliendo al ágora cada día. Para él la filosofía no era una profesión que se puede cambiar, ni un pasatiempo que se puede dejar. Era un servicio a Dios. Creía que Atenas es un caballo grande y noble, que se ha vuelto perezoso por la gordura y necesita un tábano para no dormirse definitivamente. Dios me ha enviado a esta ciudad para que yo, sin cesar, todo el día despierte, persuada y reproche a cada uno de vosotros. Diría más tarde. Hacia el año 399 a.C., la situación alcanzó un punto crítico. Ánito, uniéndose al joven poeta Meleto y al orador Licón, decidió asestar el golpe. Comprendían que la represalia política abierta era imposible, pero un juicio por acusación de impiedad a Cebella era una herramienta probada. A Anaxágoras lo exiliaron por esto, a Protágoras lo obligaron a huir. Calculaban que el anciano de 70 años se asustaría y abandonaría la ciudad él mismo, librándolos de su molesta presencia. Nadie quería sangre, todos querían silencio. Pero Sócrates no se parecía a los demás, no pensaba huir. Estaba convencido de que una vida sin examen no merece la pena ser vivida. Si le prohibían filosofar, la vida perdería para él todo sentido. Estaba dispuesto a ir al conflicto hasta el final, convirtiendo el juicio inminente en su última y más ruidosa lección pública. Así, en la intersección de miedos políticos, conservadurismo religioso, ofensas personales y la trágica historia de la ciudad, surgió la tormenta que debía barrer a Sócrates de la faz de la tierra. Atenas quería recuperar su tranquilidad y confianza en el mañana. Sócrates, en cambio, les ofrecía la duda eterna y la búsqueda. Estas dos fuerzas no podían coexistir. En un día de primavera del año 399 a.C., en la pared junto al pórtico del Arconte Rey, apareció una tablilla blanqueada con el texto de la acusación, escrita por mano de Meleto. El mecanismo de la justicia se había puesto en marcha. En el siguiente capítulo seremos testigos de este proceso histórico y sabremos cómo exactamente Sócrates convirtió el banquillo de los acusados en el púlpito de un predicador. En la primavera del año 399 a.C., Atenas fue testigo de un evento que manchó para siempre la reputación de la democracia ateniense. Ese día no juzgaban a un tesorero ladrón ni a un traidor que hubiera entregado una fortaleza al enemigo. Ante la faz de los ciudadanos, compareció un anciano de 70 años que toda su vida había caminado por las calles con el mismo manto haciendo preguntas extrañas. El proceso tenía lugar en la Elea, el tribunal de jurados que se consideraba el órgano supremo de justicia. Aquella mañana en los bancos del anfiteatro se reunieron 500 jueces, elegidos por sorteo entre los ciudadanos comunes. Eran artesanos, campesinos, comerciantes, las mismas personas cuya ignorancia Sócrates había denunciado durante décadas. Ahora tenían su vida en sus manos. Los iniciadores del proceso fueron 3 hombres, cada uno de los cuales representaba a un grupo ofendido por el filósofo. El acusador oficial fue el joven y ambicioso poeta Meleto. A sus espaldas estaba el influyente político Ánito, líder del Partido Democrático, que odiaba a los sofistas y consideraba a Sócrates su cabecilla. El tercero era el orador Licón. El texto de la acusación, escrito en una tablilla blanqueada y colgado junto al pórtico del Arconte Basileus, rezaba:
Sócrates es culpable de no honrar a los dioses que honra la ciudad, sino de introducir nuevas deidades, y es culpable de corromper a la juventud. Castigo, la muerte. El proceso comenzó con los discursos de los acusadores. Meleto hablaba con ardor, intentando demostrar que el filósofo socavaba los fundamentos de la religión y la familia. Afirmaba que Sócrates enseñaba a los jóvenes a no obedecer a sus padres y a reírse de las tradiciones, pero el argumento principal era el contexto no expresado. Todos recordaban que entre los alumnos del acusado estaban el tirano Critias y el traidor Alcibíades. Aunque la amnistía prohibía mencionar sus nombres, la sombra de estas figuras pendía invisible sobre el tribunal. Cuando le dieron la palabra a Sócrates, se esperaba que se comportara como un acusado habitual. En los tribunales atenienses era costumbre apelar a la lástima. Los acusados traían a esposas e hijos llorosos, imploraban clemencia, se echaban ceniza en la cabeza y prometían enmendarse. Pero Sócrates rompió una vez más el guión. Comenzó su discurso, conocido por nosotros como la apología, no con justificaciones, sino explicando su misión. Hablaba tranquilo, firme y con la misma ironía con la que conversaba en la plaza del mercado. El filósofo declaró que no lo juzgaban por crímenes, sino por la verdad. Contó la historia del oráculo de Delfos y explicó por qué se convirtió en el tábano de la ciudad. Mientras respire y tenga fuerzas, no dejaré de filosofar, de persuadir y de convencer a cualquiera de vosotros que me encuentre, dijo a la cara de los 500 jueces. Esto no sonó como una defensa, sino como un desafío. Sócrates se negó a reconocerse culpable ni siquiera en lo más mínimo. Declaró que obedece al Dios más que a los atenienses, y si lo soltaran con la condición de callar, rechazaría tal libertad. Para los jueces fue una insolencia inaudita. Un hombre cuya vida pendía de un hilo les leía una lección sobre la virtud. Sócrates no pedía piedad, exigía justicia en esencia. Destrozó los argumentos de Meleto usando su famoso método de interrogatorio cruzado, obligando al acusador a confundirse en sus declaraciones. Pero la victoria lógica no significaba victoria jurídica. La irritación de los jueces crecía. Muchos veían en su comportamiento una arrogancia inadmisible para un ciudadano ante la faz del pueblo. Cuando procedieron a la votación, el resultado fue predecible, pero no aplastante. De 500 votos, aproximadamente 280 fueron a favor de la culpabilidad y 220 en contra. La diferencia fue de solo unos 60 votos. Si Sócrates hubiera mostrado, aunque fuera un poco de humildad, si hubiera prometido irse de la ciudad o pagar una multa, habría sido absuelto. Pero la historia no conoce el modo condicional. Según la ley ateniense, tras el reconocimiento de la culpa comenzaba la segunda parte del proceso, la determinación del castigo. El acusador exigía la pena de muerte. El acusado tenía derecho a proponer un castigo alternativo, la antitimesis. Usualmente era una gran multa o el destierro. Los jueces, por regla general, elegían la opción más suave, ya que la ejecución de un anciano no traía honor a la ciudad. Todos esperaban que Sócrates nombrara una suma de multa o aceptara irse al exilio, donde con alegría lo recibirían otras ciudades. Pero entonces Sócrates pronunció las palabras que decidieron su destino. Dijo: ¿qué merezco por ser un hombre que no se ha dado descanso, que ha descuidado lo que le importa a la mayoría, el lucro, los asuntos domésticos, los rangos militares y los discursos en la asamblea? ¿Qué corresponde a un hombre pobre, un benefactor que necesita ocio para instruiros? No hay nada más adecuado, oh atenienses, que el sustento en el Pritaneo. El Pritaneo era el edificio donde se alimentaba a cuenta del Estado a los campeones olímpicos y a los invitados de honor de la ciudad. Proponer tal castigo fue una provocación inaudita. Sonaba a burla al tribunal. Sócrates prácticamente declaró: ustedes me consideran un criminal y yo me considero un héroe al que deben mantener a su costa. Por la sala corrió un rumor de indignación. Incluso aquellos que simpatizaban con el filósofo quedaron en shock. Bajo la presión de los amigos, Platón, Critón y otros que horrorizados le hacían señas con las manos, Sócrates aceptó finalmente nombrar una suma de multa. Primero, alegando su pobreza, propuso una mina de plata, una suma ridículamente pequeña. Luego, viendo la reacción de la sala, los amigos respondieron por él y elevaron la suma a 30 minas. Era mucho dinero, pero el momento se había perdido.
La primera frase sobre la comida en el Pritaneo ofendió a los jueces hasta lo más profundo. La segunda votación fue fatal. A favor de la pena de muerte votó ya más gente que a favor de la culpabilidad. Unas 360 personas. Esto significaba que incluso aquellos que al principio lo consideraban inocente, ahora votaron por la muerte, insultados por su comportamiento. Sócrates recibió la sentencia con calma glacial. Se dirigió a quienes lo condenaron con una profecía. No penséis que matándome os libraréis de la censura de vuestra vida. No, tendréis más acusadores. Yo los contenía, pero ahora ellos, más jóvenes y ardientes, os serán aún más molestos. A aquellos que votaron por la absolución, se dirigió con palabras de consuelo. Dijo que su voz interior, el daimonion, había callado todo este tiempo. Es señal de que todo lo que ocurre es para bien. La muerte, en opinión de Sócrates, es o un sueño sin ensueños, o la transmigración del alma a un mundo mejor donde se podrá conversar con grandes héroes del pasado, como Odiseo u Homero. En uno y otro caso, no hay nada que temer. Pero ya es hora de irse de aquí, concluyó su discurso. Yo para morir, vosotros para vivir. ¿Quién de nosotros va a una suerte mejor? Es algo oculto para todos, excepto para el Dios. Así terminó ese día histórico. El sol se inclinaba hacia el ocaso, iluminando el Partenón con luz dorada, mientras al ateniense más famoso lo llevaban bajo escolta a la prisión estatal. Normalmente la sentencia se ejecutaba de inmediato, en el transcurso de un día, pero Sócrates tendría que pasar en cautiverio un mes entero. La causa de esta demora fue una costumbre religiosa. La víspera del juicio había partido a la isla de Delos la nave sagrada con una embajada a Apolo. Mientras la nave no regresara, la ciudad debía permanecer ritualmente pura y las ejecuciones estaban prohibidas. Este mes se convirtió en el último regalo del destino para los alumnos de Sócrates. Recibieron la oportunidad de ir cada día donde el maestro, escucharlo e intentar entender por qué busca tan obstinadamente la muerte. En el siguiente capítulo nos trasladaremos a la estrecha celda donde se desarrollará el drama final y veremos cómo el filósofo rechazará la última oportunidad de salvarse para mantener la fidelidad a sus principios. Pasó un mes. La nave sagrada, adornada con coronas de laurel, regresó de la isla de Delos al puerto del Pireo. Esto significaba una cosa: la prohibición religiosa de las ejecuciones se había levantado y la prórroga concedida a Sócrates por el destino había expirado. Todo este tiempo los amigos del filósofo vivieron en tensa espera. Critón, viejo y fiel amigo de Sócrates, un ateniense rico, no perdió el tiempo. Preparó un plan de fuga ideal. La guardia estaba sobornada y lista para hacer la vista gorda ante la desaparición del prisionero. En Tesalia, una lejana región al norte de Grecia, Critón tenía amigos influyentes dispuestos a ofrecer al filósofo refugio y una vejez sin penurias. Todo estaba listo: el barco, el dinero, los guías. Solo faltaba el consentimiento del propio Sócrates. Critón llegó a la prisión antes del amanecer, mientras el prisionero dormía. Cuando Sócrates despertó, el amigo le expuso su plan. Suplicaba, presentaba argumentos que parecían irrebatibles. Si mueres, perderé a un amigo que nunca encontraré. Pero la gente dirá que yo, Critón, escatimé dinero para salvar al compañero. Es una vergüenza para todos nosotros. Piensa en tus hijos, se quedarán huérfanos. Critón hablaba con la voz del sentido común, la voz del hombre corriente para quien la vida es el valor supremo. Pero Sócrates respondió con una negativa. Su respuesta, conservada por Platón en el diálogo Critón, se convirtió en uno de los manifiestos éticos más potentes de la historia. El filósofo preguntó: ¿acaso no acordamos que no hay que vivir de cualquier manera, sino vivir bien, es decir, justamente? Propuso imaginar que entraban en la celda las propias leyes de Atenas con apariencia humana. ¿Qué le dirían al fugitivo? Sócrates, preguntarían las leyes, ¿acaso no naciste bajo nuestra protección? ¿Acaso no unimos en matrimonio a tu padre y a tu madre? ¿Acaso no recibiste educación gracias a nosotras? Viviste en esta ciudad 70 años, disfrutaste de sus bienes y protección. Y ahora, cuando la ciudad te ha dictado sentencia, aunque sea injusta, quieres destruirnos a nosotras, las leyes, con tu fuga. Quien viola la ley cuando le conviene, destruye el Estado mismo. La lógica era de hierro. Sócrates no podía responder al mal con mal. Si la gente actuó injustamente con él, eso no le da derecho a cometer una injusticia en respuesta violando la ley.
La fuga tacharía toda su vida, todas sus enseñanzas sobre la virtud. Se convertiría en un anciano patético aferrándose a los restos de sus días, traicionando sus convicciones por un soplo de aire. Oigo estas palabras de las leyes como los coribantes oyen el sonido de las flautas, dijo Acritón, y este zumbido apaga todos los demás discursos. El amigo comprendió que discutir era inútil. No habría fuga. Llegó el último día. El sol comenzó su camino por el cielo del Ática, midiendo las últimas horas de vida del filósofo. A la celda llegaron los discípulos, Fedón, Simias, Cebes, Apolodoro y otros. Jantipa, la esposa de Sócrates, estaba sentada junto a él con un niño pequeño en brazos, pero al ver a los amigos estalló en llantos y lamentos propios de las mujeres de aquel tiempo. Sócrates, deseando conservar la calma de la conversación, pidió suavemente a Critón que la llevara a casa. Las horas restantes transcurrieron no entre lágrimas y despedidas, sino en un intenso trabajo filosófico. Sócrates, sentado en el tosco camastro de la prisión y frotándose la pierna liberada de los grilletes, razonaba sobre la naturaleza del alma y la muerte. Esta conversación, registrada en el diálogo Fedón, estuvo dedicada a la demostración de la inmortalidad del alma. Sócrates se comparaba con un cisne que antes de morir canta no de pena, sino de alegría. Presintiendo el encuentro con el Dios a quien sirve, convencía a los amigos de que el filósofo toda su vida muere, es decir, separa el alma del cuerpo, de las pasiones y deseos. Y ahora, cuando llega la muerte verdadera, no tiene nada que temer. Por fin recibirá aquello a lo que aspiraba, la verdad pura sin los estorbos de la carne. El tiempo se acercaba al ocaso. Según la ley, el veneno debía beberse antes de que el sol se ocultara tras las montañas. El servidor de los 11, la guardia de la prisión, entró en la celda. Estaba llorando. Este hombre sencillo había llegado a querer al prisionero durante su encierro y llamó a Sócrates el más noble, el más manso y el mejor de todos los que alguna vez llegaron a este lugar. Trajo la copa con el veneno molido, la cicuta. Los amigos, que habían contenido las lágrimas todo el día, empezaron a quebrarse. Apolodoro, el más emocional de los alumnos, rompió a llorar ruidosamente. A otros les corrían las lágrimas por las mejillas, se cubrían la cara con los mantos. Solo Sócrates permanecía absolutamente tranquilo. Tomó la copa con mano segura, sin derramar ni una gota, y miró al servidor con su famosa mirada por lo bajo, como un toro. Preguntó si se podía verter parte del veneno en sacrificio a los dioses. El servidor respondió que había preparado exactamente la cantidad necesaria para la muerte. Entiendo, dijo Sócrates, pero orar a los dioses se puede y se debe, para que el traslado de aquí a allá sea afortunado. Por esto rezo. Con estas palabras se llevó la copa a los labios y bebió el contenido hasta el fondo con facilidad y sin repulsión. Al ver esto, los discípulos ya no pudieron contenerse. La celda se llenó de sonidos de dolor. Sócrates los interrumpió con voz estricta pero tranquila. ¿Qué hacéis? Tipos raros. Precisamente para eso despedí a las mujeres, para que no hubiera semejante desorden, pues he oído que hay que morir en un silencio propicio. Callad y sed fuertes. Avergonzados, los amigos guardaron silencio. El veneno comenzó a actuar. Según las instrucciones del servidor, Sócrates caminaba por la celda para acelerar la absorción de la toxina. La cicuta provoca una parálisis ascendente. Primero se entumecen las piernas, luego el frío sube más arriba, hacia los órganos vitales. Cuando sintió que las piernas se volvían pesadas, se acostó boca arriba y se cubrió con el manto. El servidor se acercaba de vez en cuando, le tocaba los pies y las pantorrillas, preguntando si sentía algo. Sócrates respondía que no. El cuerpo se entumecía y se enfriaba. Cuando el frío llegó al vientre, Sócrates se descubrió el rostro. Ya se había cubierto la cabeza preparándose para el final, y pronunció sus últimas palabras, dirigidas a Critón. Sonaron enigmáticas y cotidianas. Critón, debemos un gallo a Asclepio. Pagadlo, no lo olvidéis. En estas palabras había una profunda ironía y un último mensaje filosófico. Asclepio era el dios de la medicina. Se le sacrificaba un gallo en agradecimiento por la curación. Sócrates, al morir, agradecía al dios por la curación. ¿Curación de qué? De la vida que él, como verdadero filósofo, percibía como una enfermedad del alma encerrada en la cárcel del cuerpo. La muerte para él se convirtió en la recuperación, la liberación definitiva del espíritu.
Critón respondió apresuradamente. Así se hará, mira si hay algo más. Pero no hubo respuesta. El cuerpo se estremeció por última vez y la mirada se detuvo. Critón, el amigo fiel, le cerró la boca y los ojos. Así, en una celda de prisión corriente, sin truenos ni relámpagos, terminó su camino terrenal el hombre sobre el cual Platón escribiría más tarde. Tal fue el final de nuestro amigo, el hombre que fue de todos los que conocimos, el mejor, el más sensato y el más justo. Atenas se sumió en el crepúsculo, sin darse cuenta aún de que esa tarde había apagado con sus propias manos su luz más brillante. El cuerpo del filósofo se enfrió en la celda, pero la historia de Sócrates apenas comenzaba. Los atenienses, pueblo rápido para la ira e igualmente rápido para el arrepentimiento, pronto se dieron cuenta de que habían cometido algo irreparable. Las fuentes antiguas cuentan que la ciudad se sumió en el luto. Los gimnasios y palestras cerraron. Como en días de gran calamidad, los acusadores, Meleto y Ánito, que ayer parecían salvadores de la patria, ahora se convirtieron en parias. El pueblo les dio la espalda, negándose incluso a darles fuego para el hogar o responder a sus saludos en los baños. Según la tradición, Meleto fue lapidado y Ánito exiliado. En señal de tardío arrepentimiento, Atenas encargó al famoso escultor Lisipo una estatua de bronce de Sócrates y la instaló en el corazón mismo de la vida pública, en el Pompeyón. Sin embargo, este gesto fue solo un débil intento de expiar la culpa ante un hombre que regaló al mundo algo más que simples consejos sabios. Sócrates realizó una revolución cuya magnitud es difícil de comprender incluso 2500 años después. Se convirtió en la línea divisoria en la historia del pensamiento. Antes de él, los filósofos, a los que llamamos así, presocráticos, miraban hacia afuera. Intentaban entender de qué está compuesto el cosmos, de agua, aire, fuego o átomos. Sócrates, en cambio, obligó a la filosofía a girar 180 grados y mirar dentro del hombre. Cicerón, el orador romano, diría siglos después: Sócrates fue el primero que hizo bajar a la filosofía del cielo a la tierra, la instaló en las ciudades y casas, y la obligó a razonar sobre la vida, las costumbres, el bien y el mal. Fue el giro antropológico, marcó el vector por el que la civilización occidental se mueve hasta hoy. El conocimiento del mundo es imposible sin el conocimiento del propio sujeto que conoce. La inscripción en el templo de Apolo en Delfos, «Conócete a ti mismo», gracias a Sócrates, dejó de ser un simple llamamiento religioso y se convirtió en el imperativo principal de la honestidad intelectual. La paradoja del legado de Sócrates radica en que él, al igual que Jesús o Buda, no dejó tras de sí ni una sola línea. Se negaba por principio a escribir sus pensamientos, considerando que un libro no puede responder a la pregunta del lector, mientras que una conversación viva sí puede. Todo lo que sabemos de él pasó a través del prisma de la percepción de otras personas, ante todo de Platón. Y aquí se esconde el mayor enigma. ¿Dónde termina el Sócrates real y comienza Platón? Pero posiblemente fue precisamente esta no escritura de la enseñanza lo que la hizo inmortal. Sócrates no dejó un dogma que se pueda aprender y olvidar. Dejó un método, una forma de vivir y pensar que cada uno debe redescubrir por sí mismo de nuevo. Este método, la mayéutica, yace en la base de toda la ciencia y educación modernas. Cuando un científico pone en duda una teoría establecida, cuando un juez exige pruebas de culpa y no rumores, cuando un maestro pide al alumno fundamentar su opinión, en todo esto suena la voz tranquila de Sócrates. Él nos enseñó que la verdad no nace en soledad ni en la sumisión ciega a la autoridad, sino en el diálogo, en el choque de argumentos, en la comprobación crítica de cada afirmación. Su enseñanza ética de que la virtud es conocimiento puede parecer ingenua a nuestro siglo cínico. Nos hemos acostumbrado a pensar que el hombre es débil y a menudo hace el mal incluso entendiendo que es malo. Pero Sócrates miraba más profundo. Afirmaba que nadie hace el mal voluntariamente. Las personas simplemente se equivocan en lo que es el bien para ellas. El tirano que mata a sus rivales piensa que hace su vida mejor y más segura, pero se equivoca. Destruye su alma haciéndola enferma e infeliz. El castigo más terrible para el criminal no es la cárcel, sino el crimen mismo que deforma su mundo interior. Este pensamiento de que la salud moral es más importante que la supervivencia física se convirtió en el cimiento de la ética europea. La muerte de Sócrates fue el último y más potente argumento de su filosofía.
Si hubiera huido o pedido clemencia, todas sus palabras sobre la virtud y el deber se habrían convertido en sonido vacío. Pero, al beber tranquilamente la copa de cicuta, demostró que sus convicciones no eran un juego de la mente, sino una realidad más dura que la piedra de los muros de la prisión. Mostró que el hombre puede ser libre incluso encadenado, y que se puede matar el cuerpo, pero no se puede obligar al alma a traicionar la verdad. De la tragedia del año 399 creció todo el edificio de la filosofía occidental. Platón, conmocionado por la ejecución del maestro, dedicó toda su vida a eternizar su memoria y desarrollar sus ideas. El alumno de Platón, Aristóteles, sistematizó este conocimiento creando la lógica y la ciencia en la forma en que las conocemos. Los estoicos, cínicos, escépticos. Todas las escuelas filosóficas del helenismo, de un modo u otro, trazaban su genealogía hasta Sócrates. Incluso los pensadores cristianos de los primeros siglos lo llamaban cristiano antes de Cristo, viendo en su vida y muerte una prefiguración del martirio por la verdad. Hoy, milenios después, la figura de Sócrates sigue siendo una estrella guía para cualquiera que se decida a pensar por sí mismo. En un mundo saturado de información, noticias falsas y opiniones prefabricadas, su simple pregunta, ¿y por qué piensas así?, suena como un salvavidas. Nos recuerda que una vida sin examen no merece la pena ser vivida, que debemos someter a examen cada día nuestros valores, nuestros objetivos y nuestros actos. La historia del sabio ateniense ha concluido, pero el diálogo que él comenzó en el ágora polvorienta continúa. Cada vez que elegimos la conciencia en lugar del beneficio, cuando buscamos la verdad en lugar de una mentira cómoda, cuando reconocemos nuestra ignorancia para saber más, continuamos la obra de Sócrates. Y mientras este diálogo dure, mientras en el mundo haya personas dispuestas a hacer preguntas incómodas, la copa de cicuta no fue bebida en vano. La noche desciende sobre la antigua Atenas, ocultando bajo su manto el Partenón, la prisión, las tumbas de los jueces y el lugar donde fueron esparcidas las cenizas del filósofo. La historia se detiene, dejándonos a solas con nuestros propios pensamientos. Y, tal vez, en este silencio, ustedes también escuchen esa voz interior tranquila, pero insistente, que una vez no permitió a un hombre traicionarse a sí mismo.